14 de mayo 2023, una fecha que ya tengo grabada en mi memoria. Y es que ese fue el día en el que un médico de salud integrativa estuvo una hora entera conmigo explicándome todo lo que un médico no me explicó nunca en 20 años. ¿Y por qué cambió mi vida para siempre? Vamos. Para entender bien ese día te tengo que poner primero en contexto. Te voy a contar un poquito qué pasó antes y vamos a empezar desde mi infancia. Desde mi infancia yo siempre he tenido problemas de dolores de barriga. Siempre he estado muy estreñida, siempre he tenido muchísimos cólicos, incluso los cólicos ya los tenía de bebé. Y por supuesto, desde pequeña llevaba arrastrando ese problema de sobrepeso. Es cierto que mi madre desde pequeña me llevaba al médico para saber si había algún problema de tiroides, cosa que siempre le decían que no. También me llevó para preguntar si no había ninguna solución, si ella podía hacer algo para mi sobrepeso, si me podían ayudar de alguna manera. Y bueno, siempre le decían que era mejor esperar a que me bajara a mí la menstruación, que ya fuera adulta, para empezar cualquier tipo de dieta. Así que eso hicimos y cuando yo tenía pues unos 17, 18 años, pues fui la primera vez a una dietista. Cuando yo llego a esa consulta de la dietista, ahora pensándolo bien, fue bastante básico porque no me pidió ninguna analítica ni nada, simplemente me hizo preguntas básicas de qué sueles comer, qué sueles mover, no te sueles mover, qué sueles hacer durante el día, y luego pues ella te daba una dieta que ya tenía ella allí impresa, que supongo que se lo daría a todo el mundo, súper general, digámoslo así. Bien, ¿funcionó esa dieta? Sí, obviamente funcionó, pero funcionó hasta que perdí 10 kilos, porque yo perdía 10 kilos y me quedaba estancada. Es cierto que no me pasaba solamente con esa dieta, me pasaba con todas las dietas, ¿vale? Cuando yo ya no pude pagarme más dietista porque veía que tiraba el dinero porque ya no estaba haciendo efecto, es cierto que con mi madre pues hice pues muchas más dietas de todo tipo, la sopa milagrosa, la dieta de los 3 días, dietas varias, y es verdad que con todas nos pasaba lo mismo, o me pasaba lo mismo, que era perder 10 kilos y luego me quedaba estancada. El caso es que nadie sabía exactamente el por qué yo me quedaba estancada y no perdía más de 10 kilos, pero bueno, esa era mi realidad. Así que era bastante frustrante porque empezabas una dieta, sabías que ibas a adelgazar algo, pero luego no te iba a funcionar, y eso era bastante frustrante. En el 2018 empiezo con los famosos dolores. Dolores que luego me dijeron que era fibromialgia. Empecé con dolor extremo en las piernas, dolor extremo en la espalda, en los brazos, una fatiga extrema, me cansaba por absolutamente todo. Es cierto que cuando tienes esta enfermedad, la fibromialgia, también te afecta mentalmente, psicológicamente, y es cierto que en el 2021 incluso recuerdo que cogí una depresión bastante fuerte, incluso no tenía ni ganas de vivir, porque era, tienes que vivir, tienes que convivir con esos dolores y te tienes que mentalizar que esos dolores van a estar acompañándote toda tu vida. Que sí es cierto que vas a tener días en que no te duelen tanto y otros días en que te va a doler muchísimo más y no te vas a poner de la cama, pero te tienes que mentalizar todos los días de tu vida que vas a vivir con ese dolor. Y creo que eso es lo más frustrante de esa enfermedad, porque sí, al final aprendes a convivir con esos dolores, pero cuando te dan los brotes que le llaman, esos fuertes que no te dejan ni moverte de la cama, pues la verdad es que es bastante frustrante, y eso es normal que te meta en una depresión, como me pasó a mí y como le pasa a mucha gente, por eso mismo, porque es tanta frustración que ninguna medicación te ayuda y nada te ayuda, que es como te hundes muchísimo, y las ganas de vivir se te van porque estás en un momento ya de desesperación. Pero es cierto que yo en el 2021 estaba bastante bien de peso, porque yo antes había conseguido adelgazar 50 kilos. O sea, yo en ese momento estaba, a pesar de los dolores, estaba bastante bien. Es cierto que los brotes habían vuelto,
Es cierto que los dolores eran muy intensos, pero de peso me encontraba bien, todavía estaba bien. ¿Qué pasó? Cuando en el 2022 ya me dan un diagnóstico firme, un reumatólogo, y me mandan esa medicación que le mandan a los que tenemos fibromialgia, que en verdad no es la medicina para fibromialgia, es más, lo podéis mirar, lo que suelen dar de primero es una medicación que le dan a personas con epilepsia. O sea, no hay ninguna medicación para las personas que tienen fibromialgia. Pero bueno, como alivia algo es lo que te mandan. Te mandan eso y también te mandan antidepresivo por eso mismo, porque los que tienen fibromialgia pues siempre suele ir muy acompañado de la depresión. ¿Qué pasó? Pues que una vez yo empiezo a tomarme esa medicación, yo empiezo a engordar de una manera, pero súper rápido. Entonces eso me frustró más y me hundió más, porque a mí me había costado muchísimo llegar a un peso saludable y ahora estaba viendo que estaba engordando y encima yo volví a los hábitos esos tan estrictos que yo hacía, las que me habían ayudado a conseguir perder 50 kilos y tampoco me estaban haciendo efecto. Entonces fue muy frustrante y, y la verdad es que me sentí bastante mal porque no entendía nada. Hoy en día sí lo entiendo, y es que la medicación que te mandan es para relajarse. Claro, la medicación que te mandan hace ese efecto, relajarte. Pero yo no había caído que también me estaba relajando más el metabolismo, cosa que yo ya tenía bastante relajado. Así que lo único que conseguí con esa medicación fue eso, que mi metabolismo se hubiese ralentizado muchísimo más de lo que ya estaba. Y encima no me estaba aliviando los dolores. Así que la verdad es que fue bastante caos. Sin embargo, hubo una conversación que un día lo cambió todo en mi vida, y es que yo tengo una tía que siempre ha estado muy metida en el mundo este de la salud integrativa, cosas naturales, y hablando con ella me comentó que ella tenía una conocida que había mejorado sus dolores de la fibromialgia tras haber asistido a una consulta con un médico de salud integrativa. Obviamente esa cita costaba dinero, porque esto no es la sanidad pública, esto es un médico privado y encima de salud integrativo, pero que a lo mejor merecía la pena. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Estaba muy desesperada y con la ayuda de mis padres fui a la consulta, me gasté 90 euros, pero hoy en día creo que fueron los 90 euros mejor invertidos de mi vida. ¿Cómo me sentí en esa consulta? Me sentí escuchada. O sea, me sentí que de verdad alguien me estaba prestando atención a lo que yo estaba sintiendo. Sentí que alguien se estaba interesando de verdad, que alguien estaba demostrando ese interés por sanarme y por darme las explicaciones que yo necesitaba escuchar. Este médico estuvo 1 hora conmigo en consulta y me hizo muchísimas preguntas, como por ejemplo cómo era mi digestión desde pequeña, si tenía familiares con problemas digestivos también, si siempre había tenido ese frío, qué temperatura corporal solía tener en mi día a día. También me hizo unas pruebas ahí en la consulta de levantarme, de que tenía que andar, tenía que girar, varias cosas que me hizo, y de ahí pues empezó a sacar conclusiones. Cosa que yo sí hice sin preguntar ni nada es llevar todas mis analíticas, que creo que eso le ayudó muchísimo también a que en esa consulta me diera muchas respuestas. Yo le llevé todas mis pruebas, desde que empecé en el 2018 con los dolores, les llevé todas mis analíticas, todas las pruebas que me habían hecho, se lo llevé para que él lo pudiera revisar o echarle un vistazo. Y así lo hice. El caso es que el médico empezó a explicarme muy poco a poco todo lo que me estaba pasando. Y allí entendí muchísimas cosas, porque es cierto que hay médicos que te dicen en un principio la fibromialgia no existe. Yo en esa consulta lo entendí el por qué lo dicen, porque es cierto que la fibromialgia es un nombre que le han dado cuando ven que unas personas tienen muchas patologías juntas, ¿vale? Este médico me explicó que lo que yo tenía mayormente eran bastantes parásitos en mi cuerpo y en mi sangre. Es cierto que todos tenemos parásitos, que todos tenemos bacterias en el cuerpo, eso ya se sabe, pero es cierto que si no alimentas a tu cuerpo como deberías,
Pues estos parásitos que les encanta el azúcar, pero les encanta el azúcar sea sano o no sano, o sea, el azúcar en general les encanta, pues cuanto más azúcar tenga tu cuerpo, más se van expandiendo o proliferando. Entonces llega un momento en que proliferan en tu cuerpo y pueden llegar incluso a proliferar dentro de tu sangre. Y esto, claro, crea inflamación y crea muchísimo dolor. Luego también me dijo que a mí en mi vida me habían mirado la tiroides, cosa que yo me quedé en shock porque yo le dije, no me digas eso, porque yo cada consulta que iba siempre pedía a los médicos que por favor me miraran la tiroides. Y él me decía, a ti nunca te han mirado la tiroides bien. Es cierto que te han mirado las cosas básicas, pero no te han mirado en profundidad y por eso no te han detectado que tú tienes problemas con tu tiroides. Pero por supuesto, tú de pequeña has empezado con un problema de tiroides Hashimoto, autoinmune, y esto pues se ha agravado durante el tiempo y ahora lo que tienes es un hipotiroidismo subclínico y de allí también tu problema para no poder perder peso y tu problema de tener un metabolismo tan lento. Luego también me dijo que era intolerante tanto al gluten como a la lactosa. Y esto era más bien ya por un problema genético y es cierto que yo dentro de mi familia tengo personas que son intolerantes al gluten y a la lactosa, así que esto tampoco tiene mucho más misterio, pero eso tampoco nadie me lo había dicho. Así que, pues, otra cosa nueva. Gluten y lactosa, pues cuanto más lejos, casi que mejor. Y luego, al tener todas estas cositas, pues lo que hacía es que al tener tantos parásitos en mi sistema digestivo, pues esto hacía que obviamente mi cuerpo no absorbía todos los nutrientes de las comidas que yo hacía. Por eso era súper importante que yo tuviera una suplementación extra, ya que mi cuerpo no absorbe los nutrientes que tiene que absorber mediante la comida. Y por último, algo que me dejó de verdad totalmente en shock, me dijo que mi atlas estaba descolocado. O sea, era la primera vez que yo escuchaba que mi atlas estaba descolocado, ni siquiera sabía qué era eso del atlas. Resulta que el atlas es la primera vértebra que tenemos aquí, la que empieza la columna. Y esto se puede descolocar o por una caída, o por un golpe, o por malas posturas. Ahí entendí muchísimas cosas que ya algún día os contaré. De pequeña me pasó algo y obviamente pues tiene lógica de que mi atlas estuviese muy descolocado y eso tampoco nunca nadie nos lo había dicho. Así que llevaba años con esa vértebra súper mal colocado y por lo visto si tienes esa vértebra tan mal o tan descolocado, eso produce muchísimo dolor. Así que estaba claro que al final le habían puesto el nombre de fibromialgia a varias patologías juntas, ¿no? Es decir, a inflamación, a tener parásitos, problema de tiroides, problema de tolerancia al gluten y a la lactosa, el atlas descolocado. Todas esas patologías se convierten al final en una enfermedad que es la fibromialgia. Así que bueno, lo que hizo fue mandarme con un protocolo, me quitó varios alimentos, me quitó tomate, me quitó pimiento, me quitó los frutos secos, me quitó las legumbres, me quitó las semillas, los cereales, obviamente me quitó todo gluten, me quitó toda la lactosa y me quitó incluso el flúor. Me dijo que era súper importante que mirara los ingredientes, que no me lavara los dientes con flúor, ya que si tienes problemas con la tiroides, esto es bastante grave y te afecta muchísimo, es veneno. Igual que con los frutos secos, me dijo los frutos secos mejor no comerlos. Y si te apetece comer por lo que sea algún día así, que por favor no sean cacahuetes, porque los cacahuetes también son veneno para tu tiroides. Así que lo que me mandó de suplementación era magnesio, potasio, vitamina B, porque tenía muchos síntomas de falta de vitamina B en el cuerpo, así que me dio vitamina B complex, que tenía como todas las vitaminas B en unas y eran bastante fuertes. Y también me mandó para la tiroides zinc y selenio. Aparte que me dijo que la medicación de la fibromialgia me la podía ir quitando pues también progresivamente.
Así que me dijo que lo primero que tenía que hacer yo era hacer la cita para colocarme el atlas. Esto también fue un pellizco, pero fue de verdad otra inversión buenísima y que la haría una y mil veces más. Y que siguiera la dieta, ¿vale? Sí es verdad que me contó en ese momento que en cuanto yo me colocara el atlas, lo más seguro es que yo mejoraría un 70-80% de mis dolores de la fibromialgia. O sea, imaginaros que tú llevas años con dolores de fibromialgia y ahora alguien te dice que te vas a ir a colocar la vértebra que la tienes descolocada y vas a mejorar de tus dolores de la fibromialgia. ¿Te quedas loca o te quedas loca? Pues yo me quedé muy loca. Pero yo ya no tenía nada que perder, yo estaba en un pozo sin fondo y yo lo quería probar. Porque, ¿y si era verdad? ¿Y si iba a sentir mejoría? Pues yo lo quería sentir. Y también me dijo que la energía que no tenía, porque yo estaba sin energía, la iba a ir recuperando muy poco a poco según yo iba cambiando mi alimentación y me tomaran los suplementos. En esa consulta también me mandó que me hiciera una prueba de tomarme mi temperatura basal durante 3 días. Yo tenía que tomarme mi temperatura basal justo al despertar y por la tarde. Por la tarde, pues me parece que era sobre las 6, 7 por ahí. Y esto lo tenía que hacer durante 3 días seguidos y luego yo tenía que mandarle esos resultados a él y él ya me iba a decir o a confirmar si tenía problemas de tiroides o no. Y efectivamente mi temperatura basal era muy bajita. Yo por las mañanas, recién despertada, solamente tenía 35,4 y por las tardes tenía como mucho 36,3. Así que yo le mandé esos resultados por correo y él me dijo claramente, esto es un claro signo más, o sea, un signo más, porque todo lo que ya había visto era claro que yo tenía hipotiroidismo, pero esa temperatura basal es de hipotiroidismo sí o sí, subclínico, entonces es más complicado que te lo vean, pero tú tienes un problema de tiroides que está allí y que nadie te lo puede negar. Y es más, me dijo, si tú algún día llegas a tener 38 grados de fiebre, te tienes que ir a urgencias, pero corriendo, porque para ti 38 de fiebre es como tener 40 o más. Así que no te quedes en tu casa y te vas a urgencias corriendo. Claro, yo decía, ¿tú sabes cuántas veces me he quedado yo en mi casa teniendo 39, 39 y medio de fiebre y yo pensaba que me iba a morir de verdad? Yo tiritaba de una manera que no era normal, pero claro, nos dicen que es lo normal, porque 39, 39 y medio es fiebre normal, normalita, que no pasa nada. Pues claro, imagínate, yo me estaba que me moría, pero pensaba que era lo normal, que eso era tener fiebre. Pues no, tener fiebre es así, pero no tan grave. Yo tenía que haber estado en urgencias, me tendrían que haber ingresado con esa temperatura. Y yo he estado en mi casa aguantándome, deshidratándome, probablemente, así que no es broma, o sea, él me lo dijo muy en serio y yo cuando me lo dijo pensé, ya, pues yo he estado muchas veces y oye, menos mal que he sobrevivido y que la cosa no iba peor, pero error grave de los médicos de no haber visto que yo no tenía un problema de tiroides ni de investigar un poco más, porque, una persona se puede morir y porque tú no has visto que tiene un problema con la tiroides se muere, no sé, una reflexión allí que hago. El caso es que salí de esa consulta súper feliz porque había encontrado muchísimas respuestas a preguntas que yo tenía y por fin estaba viendo como la luz al final del túnel, ¿no? Me puse muy contenta porque por fin tenía una solución y tenía muchísima esperanza y no sé, estaba como muy motivada y tenía muchísimas ganas ya de recolocarme la taza a ver si era verdad, porque la verdad es que me dio muy buenas expectativas y me dio muchísimas esperanzas y me dijo que yo podía mejorar. Y eso para mí ya era lo más grande. Así que felicidad extrema. Pero sí es cierto que, aunque yo estaba muy feliz, también me daba un poco de rabia, ¿no? Porque, tenemos que pagar para que nos digan que podemos sanar.
Esta cosa es la que no me gusta tanto porque me mandaron de un médico para otro un montón de años haciéndome muchas pruebas y al final no me ayudaron, porque al final lo que te dan es un diagnóstico y encima te dicen que no puedes hacer nada con esa enfermedad, que esa es una enfermedad para toda tu vida. Entonces también sentí rabia de, vale, tenemos sanidad pública gratis, pero ¿nos quieren ver sanos de verdad? Bueno, como ya os dije, esta consulta me costó dinero, es verdad, el Atlas también me costó dinero. Así que obviamente yo no podía seguir yendo a consultas con este médico de la salud integrativa porque no, económicamente no podía. Así que, ¿qué hice? Yo ya sabía por dónde tirar. Yo, por todo lo que me había dicho de los parásitos, de la inflamación, del gluten, de la lactosa, ¿qué hice? Pues me puse a investigar. Y me puse a investigar, que eso es una cosa muy buena que tienen las redes e internet en general. Me puse a investigar y a buscar a médicos buenos. Cuidado, con esto no me estoy refiriendo a que tú vayas ahora a redes y pongas fibromialgia, salud integrativa y te fijes en el primero que te salga. No, sino a buscar de verdad a profesionales, de verdad, profesionales médicos de la salud integrativa que te pueden ayudar a guiarte. En mi caso, yo busqué a profesionales y hoy en día sigo a muchísimos profesionales, pero a mí el primero que me salió fue Frank Suárez, que es súper conocido y la verdad es que los vídeos de Frank Suárez, tanto sus vídeos como su libro, a mí me ayudaron muchísimo. Incluso desde que empecé a implementar cositas que él decía que había que hacer en nuestros hábitos, yo empecé a mejorar. Creo que estuve como 3 meses con esta alimentación que me mandó el otro médico, con los consejos de Frank Suárez y demás. Y en 3 meses yo ya notaba que yo ya tenía más energía. Es más, que al final no te lo he contado, me fui a recolocar el Atlas y la verdad es que mejoré muchísimo. Yo el día después de recolocarme el Atlas me pude levantar súper bien y no parecía una vieja de 90 años. O sea que esto fue una inversión maravillosa porque es cierto que a mí me quitó, pues os puedo decir que fácilmente un 80 o un 85% de mis dolores. Ese tratamiento es una maravilla. Y que no os digan nada de eso de recolocarse el Atlas manualmente. No, manualmente no, porque al final si te lo hacen manualmente llega un momento en que se puede volver a descolocar, ¿vale? Te lo tiene que hacer un profesional. El tratamiento se llama Atlas Prophylax. Hay muy pocas personas que te hacen este tratamiento, ¿vale? Y es con un aparato, ¿vale? Te lo tienen que hacer con un aparato, es bastante doloroso, pero dura muy poquito y te prometo que te quita los dolores al instante, o sea, lo vas a notar de verdad. Y si luego implementas pues, los consejos en tu alimentación y en tus hábitos, pues poco a poco vas a ir recuperando tu energía, o por lo menos eso fue lo que me pasó a mí. Si tú ahora mismo estás en ese momento en el que estaba yo, de que tienes quizás un diagnóstico de fibromialgia, tienes muchísimos dolores, estás cansada, tienes también problemas con tiroides, eh, estás haciendo todo bien, estás tomando tu medicación, pero no notas ninguna mejoría, necesito decirte una cosa, y es que nos han engañado. ¿Por qué? Porque eso de que dicen que cuando tienes una enfermedad autoinmune ya no te puedes curar o ya tienes que convivir con eso, no es cierto. Todas las enfermedades, aunque sean autoinmunes, se pueden revertir. Pero obviamente te hacen falta dos cosas. Uno, muy importante, hace falta que tú quieras sanarte. Porque si tú no te quieres sanar, si tú prefieres estar en la cama tumbada, obviamente eso es lo que va a pasar. Porque por mucho que te digan, no te lo vas a creer, no vas a querer hacer cambios y por la razón que sea, si no te apetece estar sana, no empieces con nada y sigue con tu medicación y sigue con tu vida. Pero si quieres sanar, recuerda siempre, todas las enfermedades, aunque sean autoinmunes, se pueden revertir y de manera natural. Y dos, te va a hacer falta investigar por tu cuenta, te hace falta buscar profesionales que entiendan de tu tema, necesitas investigar muchísima información del por qué te pasa esto, por qué pasa lo otro y encontrar un poquito tu camino hacia la salida de tu enfermedad o de tu malestar. Esas dos cosas son súper importantes.
Así que por mi parte yo te digo que no te rindas, que tú también te mereces estar sana, tú también te mereces llevar una vida mejor y estar con más energía y no te mereces estar en la cama con tanto dolor sufriendo. Así que si estás muy harta de sufrir y quieres salir de esa cama, haz lo que te digo, investiga, no te rindas, sigue buscando soluciones, sigue buscando respuestas porque siempre las hay. Y hoy en día vivimos en una época llena de información. En internet podemos encontrar tanta información relacionada con la salud integrativa, con la salud natural, que de verdad os vais a asombrar de todas las respuestas que podéis encontrar. Os lo digo yo, que lo he vivido y lo sigo viviendo porque yo me sigo formando y sigo investigando porque me siguen saliendo dudas y gracias a estos profesionales de la salud integrativa sigo descubriendo muchísimas cosas. Pero siempre hay respuestas para todo. Así que lo único que tienes que hacer es abrir los ojos, despertar y ver que sí hay soluciones. Y por supuesto, estos vídeos los estoy haciendo porque yo no quiero que te pase como a mí y que te pases 20 años sufriendo o 20 años sin entender el por qué te pasan a ti ciertas cosas que no entiendes. Así que por eso mismo he hecho una guía que es totalmente gratuita. Os voy a dejar el enlace en la cajita de información, te la puedes descargar para que puedas echar un vistazo a los 10 cambios más grandes que tuve que hacer en mi estilo de vida o en mis hábitos, que estoy segura que a ti también te pueden ayudar. Así que nada, si te apetece ver qué 10 cambios hice, descárgate mi guía, que tienes el link en la cajita de información, y no esperes más tiempo y empieza ya, porque tú también mereces estar sana. Nos vemos en el próximo vídeo.